La Universidad Nacional pone 1 de cada 2 pesos que necesita para existir. Eso no es privatización. Privatización implica que si merma la calidad, eso también es privatización, porque en últimas usted niega el acceso real a la educación. Es lo mismo que pasa con la salud. A alguien acá se le ocurriría levantar la mano y decir, no, el que tiene Sisbén de verdad tiene salud. El que tiene Sisbén se muere de unas enfermedades de las que otros se salvan. En términos de la educación pasa lo mismo. Acá por vía de la calidad se le niega el acceso a educación de verdad de altísima calidad a los estudiantes, en últimas a educación. Eso es lo que ha hecho la Ley 30. Por eso es que hoy los estudiantes de la Universidad de Pamplona reciben en promedio per cápita por estudiante por parte del gobierno nacional 800.000 pesos. Mientras el de la Universidad Nacional recibe más de 9 millones de pesos. ¿Alguien podría decir que lo de la Universidad de Pamplona es educación? Privatización también implica, muchachos, que se aumenta más la matrícula en la universidad, el costo de la matrícula, se privatiza la educación porque se le niega el acceso de facto a los estudiantes. Hoy la universidad vive en un dilema triste y es que en posgrado es privada y en pregrado es pública. Yo soy estudiante de posgrado. Privatización implicó también, en el marco de la Ley 30, que aumentaran más las universidades privadas que las públicas. Hoy 1 de cada 2 estudiantes de la universidad privada, de la universidad colombiana, estudia en una universidad privada, en su mayoría mediocres. ¿Y por qué la educación privada por norma es mediocre, muchachos? Pues porque la educación de calidad cuesta mucho. Por eso es que exigimos que el Estado sea el que financie la educación, porque queremos que la educación sea de calidad. Ese es el argumento que hay detrás. No es por caprichos estatistas que nosotros hacemos esta defensa de la educación pública. ¿Alguien se atrevería a decir, por ejemplo, que la Universidad de los Andes es de baja calidad? No, es de altísima calidad, lo que pasa es que es de altísimo costo, ese es el problema. Y la educación como derecho, la educación pública no surgió en los estados socialistas, no surgió en 1917 en la Rusia de Lenin. Hace 2 siglos, muchachos, en el capitalismo naciente, las burguesías del mundo se dieron cuenta que la educación pública era una condición para el desarrollo. Es una idea que en esos países se discutió hace 200 años y que hoy nos toca volver a poner sobre la mesa. Esa es la discusión en la que estamos hoy. Y si la educación debe ser pública, y si es pública es un derecho, si no, no. ¿Y por qué si es pública es la única forma de garantizarla como derecho? Porque a los derechos puede acceder cualquier persona solamente por ser un ser humano. El derecho a la vida es el derecho a la vida de los negros, o el de los blancos, o el de los altos. El derecho a la vida es el de cualquiera y se acabó. El derecho a la educación que exigimos nosotros es el derecho para todo el mundo. Y la única forma de garantizarlo realmente es con educación pública, financiada de altísima calidad. Esa es la discusión que está sobre la mesa hoy. Todo esto lo decía para decirles, muchachos, quienes nos oponemos a la reforma de la Ley 30 no es que defendamos la Ley 30, primer elemento. Llevamos 20 años marchando contra esa maldita ley que desmanteló los sistemas de bienestar, que mermó la calidad, que acabó con la financiación de la universidad pública, la marchitó totalmente. Miren estos edificios, muchachos. ¿Dónde está el hospital de la Universidad Nacional? El reforzamiento estructural de la sede de Bogotá vale 1 billón de pesos con B de billete. ¿Dónde está esa plata? La gratuidad de la Universidad Nacional valdría 64.000 millones de pesos. No es un peso. Que ustedes pudieran estudiar gratuitamente valdría 64.000 millones de pesos. Eso al lado de los 150 millones de pesos del presupuesto general de la nación año a año no es nada. Ese es el tema en discusión. El programa mínimo de los estudiantes que surgió de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil señala que la educación en este país debe ser pública y gratuita. No estamos hablando de estatizar la Universidad de los Andes. No, pero que llegue a la Universidad de los Andes llegue porque le dio la gana y no porque la universidad pública le cerró la puerta. Esa es la discusión. Bueno, y si eso es así, si la universidad ya está tan mal, entonces ¿qué es lo nuevo de la nueva ley de educación superior? Muchachos, la nueva ley de educación superior, Juan Manuel Santos con su nueva ley se ha atrevido a lo que no se había atrevido nadie. Y es a lo que yo les dije al comienzo. Hace 20 años a nadie se le hubiera ocurrido que un hospital público pasara a manos privadas, y lo que propone la ley, y lo voy a demostrar ahorita, es que las universidades públicas puedan pasar a manos privadas. Privatización con negrilla, con mayúscula y subrayado. Ahora la ministra dice, sí, pero sin ánimo de lucro. No, pues qué chimba.
Comienzo por decirles una cosa. La reforma del gobierno, la nueva ley de educación superior que propone el gobierno tiene solamente dos problemas. Es que cuando uno mira el quid del asunto, cuando mira el contenido político de la reforma, los alcances, el tema de la clase que se va a perder el semestre se vuelve un tema secundario, y espero que eso quede como un tema secundario después de que terminemos de discutir acá. Todo lo que se va a decir acá es susceptible a crítica, a duda, a madrazo. Todas estas cosas que se van a decir acá, muchachos, son verdades. No porque las diga yo, sino porque la realidad lo dice. Y acá están todos los documentos, miren, muchachos. Acá está la nueva ley de educación superior con la parte de exposiciones. Acá están las cifras que ha sacado Wasserman de cómo le va a ir la universidad pública con esta nueva ley. Acá está el Tratado de Libre Comercio en materia de educación superior. Acá están, muchachos, algunos datos del Ministerio de Educación. Les digo lo siguiente. Lo que se propone con la nueva ley de educación superior es la privatización total de la educación. ¿Y por qué se propone la privatización total de la educación superior? Porque yo les decía, miren, solamente hay dos problemas, la procedencia y el contenido de la reforma, o sea, todo. Y en términos de procedencia, ¿qué puede uno decir? En primer lugar, y este es el lado claro de la luna, que no fue consultada con la comunidad universitaria, con profesores, estudiantes, trabajadores y rectores. No hay consenso. Ese es el lado claro de la luna. ¿Cuál es el lado oscuro de la luna? Que esa ley que no fue consensuada con los rectores, con los profesores, con los estudiantes y trabajadores, sí fue acordada en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el capítulo 11 de Comercio Transfronterizo, y acá está la prueba que es el capítulo 11. Yo espero ahorita poder dejarles esto en una memoria o en documentos en una fotocopiadora, como quieran ustedes. ¿Qué ha dicho el viceministro de Educación Superior, Javier Botero? Y comencemos por decir quién es Javier Botero. Ustedes han visto que la ministra de Educación es incapaz de decir la B después de decir la A. Que le prohibieron hablar en público, ahora mandan su ministro. Y le prohibieron hablar en público porque esta señora en abril de este año decía, sí, el propósito del gobierno es que vengan los fondos de pensiones, inviertan en la universidad y ojalá ganen plata y mucha, decía en RCN. ¿Y qué más dijo el 11 de octubre? Dijo, miren, en el programa Hora 13 de Teleantioquia, este proyecto no busca resolver el problema de financiamiento estructural que puedan tener algunas universidades. No lo está diciendo la Organización Colombiana de Estudiantes, la MANE, ni el Polo Democrático, no. Está diciendo ellos. El proyecto no busca resolver el problema de financiamiento, y yo creo que esa es la pregunta fundamental. Bueno, si no busca el proyecto resolver el problema de financiamiento, entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto, muchachos, es adecuar el país. Es adecuar el país al Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué se dijo en el Tratado de Libre Comercio en materia de educación superior? En el capítulo 11, llamado el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, Colombia negoció 19 hojas de cláusulas. Y me voy a referir a 4 hojas, que a mi juicio son las más dañinas. Y les cuento de antemano otra cosa. Y no lo niega el viceministro, él lo dice y no se sonroja. El negociador de este capítulo de comercio transfronterizo fue el viceministro de Educación Superior, Javier Botero. Fue el jefe de la mesa de negociación del país. Ese es Javier Botero. Y la ministra de Educación es la presidenta de la Cámara de Comercio. Esa es la ministra. Y Juan Manuel Santos es el ministro de la apertura económica de César Gaviria. Esa que dejó este país sin agro y sin industria. Es el ministro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Andrés Pastrana, en los cuales Colombia se comprometía a privatizar Ecopetróleo. Es el ministro de los falsos positivos. En el único gobierno que no participó fue el de Samper, que no era tampoco un santo. Y no participó ahí porque estaba conspirando con Pastrana contra Samper en la embajada gringa. Esa es la verdad. ¿Y qué fue lo que negociaron estos tipos? Primera cláusula, la llamada cláusula de trato nacional. ¿Qué quiere decir esta cláusula? Insisto, miren muchachos, el que no vea esto de la nueva ley de educación superior en el marco del Tratado de Libre Comercio, el que venga a hablarles de la reforma de la educación superior y no pronuncie por ningún lado, les está hablando paja. No entendió de qué se trata esto. ¿Qué es lo que dice la cláusula de trato nacional? Dice que en adelante ninguno de los dos países podrá privilegiar a sus proveedores de servicios por encima de los de otros. Colombia hoy privilegia a sus universidades, a las universidades públicas. ¿Cómo? A la Universidad Nacional le da 500.000 millones de pesos al año, por ejemplo. A
a las 32 universidades públicas 2.2 billones de pesos al año. Eso es privilegiar a un humano. ¿Cuál es el lío?